Hola, buen día para todos. Vamos entonces a continuar con el video número 3 de esta serie que hemos titulado Construya, cuide y restaure su vida de pareja. El título de este video número 3 es Cerrando puertas. Básicamente está relacionado con lo que hemos venido tratando en los dos videos anteriores. El hecho de que Adán descuida el cuidado que tenía que tener del huerto del Edén y el enemigo se le entra. Se le entran esas pequeñas zorras que echan a perder las viñas cuando las viñas están en flor y están listas para producir fruto, que es lo que dice Cantares 2:15. Hay que cazar esas zorras y echarlas fuera del viñedo para que no lo echen a perder. Vamos a ver cómo cerrar esas puertas. Vamos a ver cuáles son esas pequeñas zorras que echan a perder los viñedos y vamos entonces a adentrarnos en ver e identificar si en nuestra vida existen esas pequeñas zorras y cómo echarlas fuera, cómo cazarlas y cómo echarlas fuera. Lo primero que tenemos que entender, y les recomiendo que revisen unos videos que mi esposa ha estado montando en el canal, están relacionados con los enemigos del cristiano. Es bien importante que usted revise esta serie porque habla acerca del mundo, la carne y Satanás, que son los enemigos del creyente, los enemigos del cristiano. Es importante entender cada uno cómo actúa en nuestra vida y cómo nosotros enfrentarnos a esta, llamémoslo, amenaza a la que estamos como creyentes nosotros sometidos continuamente. Nosotros no nos podemos olvidar de que estamos en el mundo. La Biblia dice que en el mundo hay aflicción. Pero Dios nos ha puesto en el mundo como luz en medio de las tinieblas, nos ha puesto como sal de la tierra, como embajadores de Cristo. Entonces dice Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, que estamos en un mundo en el que nosotros tenemos que hacer una tarea, es llevarle a la gente el mensaje de Dios y su palabra, el mensaje del amor de Dios, del perdón por la sangre de Cristo y de la reconciliación. Pero hay un mal y hay un maligno. Claramente el Señor dice que Él está rogando que seamos guardados de ese mal. Entonces tenemos que estar apercibidos de eso. Ahora, nuestra tarea en el mundo, hasta que el Señor decida llevarnos a su presencia, está en Judas 22. Dice, a algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Quiere decir que vamos a encontrar múltiples tipos de personas, básicamente 3 según este grupo, pero la idea es que nosotros hagamos una tarea de convencimiento, de llevarle a Cristo a la gente, para que la gente sea salvada, arrebatada del incendio, arrebatada del fuego. Obviamente en medio de eso tenemos que mantenernos apercibidos de qué es lo que hay en el mundo y de qué nos tenemos que guardar en el mundo, pero estamos en medio del mundo. Y Pablo en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Obviamente, si usted y yo estamos vivos, si Dios no ha decidido llevarnos, es porque todavía somos beneficiosos a la obra del Señor en la tierra. Tenemos que cumplir la misión para la cual el Señor nos sacó del vientre de nuestras madres, y es para que seamos embajadores de Cristo. Llevemos su palabra a través del testimonio, a través de nuestra vida, a través de la predicación. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a entender cuáles son las 2 tareas principales que el enemigo quiere hacer en los seres humanos. La primera es evitar que reciban a Cristo, evitar que se salven, que sus pecados sean perdonados, que tengan vida eterna, evitar que reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y la segunda es, una vez una persona ha recibido a Cristo y su nombre está escrito en el libro de la vida y tiene el Espíritu Santo, es neutralizarlo a través del pecado para que no se vuelva un multiplicador, para que no use los dones que el Espíritu Santo de Dios le ha dado, para sacarlo de la carrera, de la iglesia, de la tarea que tiene que hacer y que cumplir. Estas son las 2 funciones del enemigo. Entonces, es algo que tenemos que tener nosotros claro. El mundo es como el buffet en el que hay todo cierto tipo de comidas que nuestra carne desea comer. Entonces es importante entender el papel que juega la carne aquí, porque no solamente es el enemigo. Cuando la palabra de Dios dice manifiestas son las obras de la carne y da la lista, ¿sí? Está diciendo que mi carne
tiene una serie de apetitos pecaminosos que quiere suplir, y ese buffet es el mundo en donde yo puedo ir y comer de todo lo que mi carne quiere. Si quiere profundizar acerca de la carne, estudie Romanos 7 y también 8. En Romanos 7 Pablo dice, mire, mi carne habita la maldad, mi carne habita el pecado, mi carne le gusta hacer lo malo. Y estamos hablando de Pablo, que era un personaje que resucitaba muertos. Reconocía que su carne tenía tendencia a hacer lo malo, a hacer lo que no le agrada a Dios. Y decía que habitaba en él la maldad. En Colosenses 2:23 Pablo habla acerca de los apetitos de la carne. Quiere decir que mi carne tiene una serie de apetitos, pero es mi decisión darle de comer a la carne o no. Yo decido si le doy a la carne de comer o no, porque es mi carne y es mi apetito. Entonces yo necesito estar fortalecido en el espíritu para no darle de comer a la carne que siempre va a estar pidiendo. Necesito hacerla morir de hambre para que no continúe fortalecida a causa de mantenerla alimentando y controle mi vida y controle todo mi ser. Romanos 13:14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces tengo que identificar cómo es que le estoy proveyendo a los deseos de mi carne y dejar de proveerle. Cuando le dejo de proveer, mi carne muere. La Biblia dice que tengo que hacer morir en mí lo terrenal, ¿verdad? Gálatas 5:16 dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces la carne tiene deseos que en el mundo puedo satisfacer y que el enemigo continuamente me está mostrando el buffet, diciéndome, mira, come aquí, come allá, que eso no pasa nada, es solamente uno, nadie se va a dar cuenta. Entonces ese es el triángulo de los enemigos del cristiano. Mi carne, que la tengo yo, es mía y le gusta pecar, le gusta comer ese tipo de cosas, del mundo que es el buffet, y el enemigo que me está diciendo continuamente que coma, que eso no es para tanto, que todo el mundo lo hace, no hay nada, no hay riesgo ahí. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Entonces en el mundo hay cosas que llevan a mi carne a desear. Y los deseos de los ojos, ¿se acuerdan que venimos hablando de los sentidos? Es bien importante, ahorita vamos a profundizar en el tema de los sentidos. Y Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando habla de crucificar la carne, significa que hay que hacer morir en nosotros la carne. La única manera de hacer morir la carne es quitándole el alimento a la carne. Como estamos hablando de los pecados de tipo sexual, concretamente estamos hablando acerca del adulterio, yo tengo que dejar de alimentar todas aquellas cosas que a través de mis sentidos, de los deseos de los ojos y de los deseos de la carne, alimentan el adulterio. Tengo que hacer morir en mí la carne, crucificar la carne. La Biblia no dice que tengo que crucificar un demonio que hay en mí. La Biblia dice que tengo que crucificar mi carne. Entonces tengo que trabajar en mi carne, en lo que es mi voluntad, en los deseos que yo estoy tomando la decisión de hacer y de ejecutar. Los demonios no se crucifican, los demonios se expulsan, se echan fuera. La carne es la que se crucifica. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro. ¿Dónde inicia todo entonces? ¿De dónde parten nosotros esos deseos de pecar, de adulterar, de hacer todo tipo de práctica sexual que no agrada a Dios? ¿De dónde parte? Básicamente de dos lugares. Uno, lo heredo de mis ancestros, y otro lo adquiero al abrir las puertas, dejar entrar al enemigo a mi huerta y comenzar a satisfacer esos deseos de la carne. O una combinación de ambas. ¿Cómo que lo heredo de mis ancestros? Si usted está luchando con algún tipo de atadura sexual, o con el adulterio, o la pornografía, o la masturbación, o alguna de estas, el homosexualismo, el lesbianismo, existe una gran probabilidad de que cuando usted empiece a mirar en sus ancestros o en sus familiares cercanos, también tengan esa misma atadura. O ha habido historia de esa atadura, de adulterio, por ejemplo. Porque la Biblia dice en 1 de Pedro 1, del 16 al 19, que nosotros heredamos la vana manera de vivir de nuestros antepasados.
Dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces quiere decir que nosotros recibimos un legado, dice ahí, y fue una vana manera de vivir. De ahí nos rescata el Señor con su sangre, con su muerte en la cruz, pero todavía mi carne continúa con esos apetitos y yo debo hacerla morir por el Espíritu. Por eso es que la Biblia dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mi crecimiento espiritual va a ser que yo someta la carne y la deje de alimentar, o de lo contrario mi carne, al estar alimentada, va a estar más fortalecida si yo tengo una pobre vida espiritual, pobre oración, pobre intercesión, pobre estudio de la palabra, pobre congregación. Entonces, de mis padres heredo. ¿Qué puede hacer uno con una herencia de este tipo si todavía usted y yo tenemos algún tipo de manifestación como esta? Tengo que identificarla, clamarle al Señor de que salga a la luz y debo renunciar a ella. Las herencias, la única forma de quitármelas de encima es renunciar. Renuncio legalmente a esta herencia y echar fuera de mi vida las consecuencias y pedir perdón al Señor por los pecados cometidos por mis ancestros. Renunciar en oración a lo que me legaron ellos y a las consecuencias de eso, y desatarme y desligarme de cada una de esas herencias que yo recibí con nombre propio. Le pido perdón, te pido perdón, Señor, por el pecado de adulterio cometido por mis ancestros. Renuncio a esa herencia que me legaron mis ancestros. Me declaro lavado con la sangre de Cristo Jesús. Ato de mi vida todo lo que hubiese heredado de mis ancestros, todo espíritu inmundo que me hubiese sido heredado a causa del pecado de mis ancestros, lo reprendo, lo ato en el nombre de Cristo Jesús, lo echo fuera de mí. Y declaro que mi carne se sujeta a la obediencia a Cristo. Y empieza usted un proceso de dejar de alimentar la carne en esa área específica que es la que nos está llevando el enemigo a caer, y el mundo en su buffet a que continuemos comiendo de eso. Entonces, también debo orar por mis descendientes para que no reciban esa herencia, por sus hijos, desligarlos de esa herencia y empezar a cerrar esas puertas, haciendo morir lo terrenal, crucificando la carne, cerrándole cada una de las puertas a cada una de estas áreas de nuestra vida sexual en las que el enemigo ha entrado, se ha metido al huerto, lo ha echado a perder y ha robado, matado y destruido. Entonces, vamos a concentrarnos en las puertas que llevan al adulterio, que ese es el tema de el tópico de este seminario. La primera puerta que vamos a estudiar en este video es la pornografía. Pornografía es una puerta que le da la entrada a múltiples cosas de tipo sexual. Le da la entrada al adulterio, le da la entrada a toda práctica sexual abusiva, le da la entrada al abuso sexual, le da la entrada a la pornografía infantil, a la pedofilia, al sexo violento, a todo tipo de prácticas que usted se pueda imaginar desde el punto de vista sexual. La puerta es la pornografía. Generalmente se arranca en la pornografía con pornografía suave, cosas muy simples, una revista de quizás hombres o mujeres en vestido de baño o en traje, en ropa interior. Y de ahí se va experimentando cada vez más, porque eso ya no satisface. De ahí se sigue yendo a otras, ampliando el margen de las fronteras hacia donde se está llegando, hasta caer generalmente en pornografía infantil o en abuso sexual. Un caso muy interesante que yo le recomiendo que usted revise es el caso de Ted Bundy. Ted Bundy es un asesino serial que él fue ejecutado en enero del año 89. Ted Bundy se le comprobó que había asesinado cerca de 30 mujeres y niñas, y se cree que quizás fueron 50. Lo interesante de Ted Bundy es que él da una entrevista
a James Dobson, es un psicólogo, un día antes de su muerte. Si usted ve a Ted Bundy, es una persona bien parecida, tipo estudiante de leyes, que en la universidad empezó todo su proceso de violar y matar a estas mujeres. Y Ted Bundy en la entrevista dice algo interesante, dice: yo crecí en un hogar sin problema alguno, con mi papá y mi mamá cristianos, íbamos a la iglesia, 5 hermanos, sin problemas, sin abuso, sin trago, mi padre ni mi madre, ni vicios, nada, lugar perfecto, la familia perfecta, sin problemas, no había nada. Dice: yo no puedo acusar a mis padres de que yo aprendí de ellos algo, no lo puedo acusar. Pero Ted Bundy dice algo interesante: a sus 13 años, en un basurero se encontró una revista pornográfica, de porno suave, dice Ted Bundy en la entrevista. Del porno que yo le estoy hablando, un porno suave, nada pesado. Pero ahí se abrió la puerta, ¿sí?, para que entrara el enemigo a su vida. Y de ahí para adelante Ted Bundy nunca paró. Fue experimentando límites cada vez más pesados en la pornografía, hasta que llegó a la pornografía infantil. Y ya después no le quedaba sino ejecutar todo lo que el enemigo en su mente y en su voluntad, en su carne, lo había estado haciendo ver durante todos esos años con la pornografía. Se volvió un asesino, un violador, un asesino serial de niñas, de mujeres. Entonces, estuvo 10 años en la cárcel, y en esa entrevista Ted Bundy dice algo tremendo. Dice: mire, todos los convictos que estaban en esa cárcel, acusados de violencia sexual, todos, dicen, sin excepción, tenían problemas y dependencia seria con la pornografía. Entonces la pornografía es una plaga demoníaca, ¿sí?, satánica, que si usted y yo tenemos eso, tenemos que sacudírnoslo en el nombre de Cristo Jesús, porque hay unas puertas tremendas, es una adicción, es un vicio del que no se puede salir a no ser de que yo lo enfrente espiritualmente, como una lucha espiritual, y eche fuera toda la influencia demoníaca que me ha atado a la pornografía y vaya haciendo morir en mi carne el deseo, quitándole la fuente de alimentación, que es a través de la cual se alimenta la pornografía por internet, revistas, email, chats, sexting, lo que sea que alimente la pornografía, la lascivia, el mirar, el desear, para hacerla morir. Y eso es una cosa que hay que hacerla rápido, porque es una puerta abierta que da la entrada a múltiples zorras que echan a perder las viñas, que son espíritus inmundos de toda clase de inmundicia sexual. ¿Dónde está esto en la Biblia? Ezequiel 23, del 13 al 21. Vamos a ver acerca de lo que es la Biblia de la pornografía y cuáles son sus consecuencias. Ezequiel 23, del 13 al 21. Vamos a leer, estoy leyendo la versión BTX, la Biblia textual. Dice así: y observé cómo se contaminaba. Las dos iban por el mismo camino, y aumentó sus fornicaciones. Vio grabados de varones en las paredes, imágenes de caldeos pintadas en vermellón. Ese es el primer registro de pornografía que hay en la palabra de Dios. Vio grabados de varones pintados en las paredes. Pornografía el enemigo la ha metido de tiempos ancestrales, porque sabe que es una manera de destruir la vida de una persona, como individuo y como pareja y como familia. Como un pecado silencioso que nadie lo nota, nadie lo ve y que no toca a nadie, es un pecado que está inmerso profundamente al interior de la iglesia. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. El enemigo lo ha metido ahí, tenemos que sacarlo, reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque está destruyendo los hogares. Y al final el hombre fuerte, el espíritu, el hombre fuerte, como lo llama la Biblia, es el divorcio. Quiere llevar a que lo que Dios unió sea separado. Y muchas de esas separaciones tienen su origen en la pornografía. Entonces dice el versículo 15: ceñidos los lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, todos con facha de capitanes, retrato fiel de los babilonios naturales de Caldea. Entonces dice que había unos grabados en las paredes de hombres perfectos, guerreros fuertes, de colores y todo eso. Y la pornografía básicamente, ¿qué presenta? Esto, atletas sexuales con una vida sexual
tremenda, que mantienen sexo sin parar, con una, con dos, con tres y múltiples variedades de inmundicia sexual, que no es cierto. Entonces, eso en la mente, ¿qué genera el versículo 16? Se enamoró de ellos a primera vista. Dice que se crea de inmediatamente un vínculo de eso, se enamora de esas imágenes, continúa y se crea un apetito por continuar viendo eso y cada vez ir más y más y más adelante. Dice, y les envió mensajeros a Caldea, se llegaron a ella los babilonios en su lecho de amores, la contaminaron con sus fornicaciones, pero una vez amancillada su alma, se desaficionó de ellos. Entonces habla de que la pornografía genera una dependencia, una contaminación, lanza a la fornicación. Y si usted está casado, al adulterio. Dice que amancilla, lleva mancilla al lecho. Dice, así hizo patente sus fornicaciones y descubrió su desnudez, por lo cual también yo me desaficioné de ella, como ya mi alma se había desaficionado de su hermana. Pero ella multiplicó sus fornicaciones. Entonces es una cosa que tiene un efecto multiplicador, un efecto de atadura multiplicadora, en la cual vuelvo y le digo, no hay forma de salir de ahí si usted no lo enfrenta como algo espiritual. Y si usted no ha podido salir de ahí, es de los que lleva años orando por eso, ayunando por eso, pida ayuda y enfréntelo como algo de tipo espiritual. Acuérdese que no puedo crucificar un demonio, tengo que expulsar un demonio, tengo que crucificar mi carne, pero es una lucha de tipo espiritual, en el que tengo que enfrentar a mis tres enemigos. Mi propia carne, que quiere, le gusta eso, y le tengo que hacer morir dejando de alimentarla. El enemigo, al cual ya le abrí la puerta, ya está controlando esa área de mi vida. Y el mundo, al cual tengo que dejar de frecuentar esas fuentes del mundo que alimentan el apetito de mi carne y que mantienen esa atadura y ese yugo que ha sido adquirido a causa de ese pecado. Entonces dice el versículo 19, pero ella multiplicó sus fornicaciones, trajo en memoria los días de su juventud en los cuales había fornicado en Egipto. Ardió en deseo por sus amantes que tienen falo de burros y eyaculan como caballos. Entonces, una cosa suena crudo lo que dice aquí la palabra de Dios, pero eso es lo que se ve hoy en día en una película pornográfica o en la pornografía. Dice que tienen falo de burros y eyaculan como caballos, unas cuestiones grotescas desde el punto de vista de estas escenas pornográficas. O sea, eso está establecido en la Biblia y no es una sorpresa, de lo cual el Señor nos alerta por la atadura que genera, la dependencia que genera y el vicio que genera en el corazón de un ser humano, hombres y mujeres. Hombres y mujeres sin duda. Hay una gran cantidad de información interesante acerca de mujeres cristianas que han salido de la pornografía y que hablan de que las estadísticas creen que los hombres son los que somos adictos a la pornografía por naturaleza, y no es cierto. Hay gran cantidad de mujeres adictas a la pornografía que el Señor está sanando y está liberando. Entonces, esa es la primera puerta de la cual nosotros tenemos que huir, echar fuera esos espíritus inmundos a los que les hemos abierto la puerta y hacer morir en nosotros lo terrenal. Y la pornografía generalmente termina en adulterio, llevando al adulterio, llevando a la prostitución, a buscar prostitutas o a buscar satisfacer todo lo que se ve y lo que se alimenta la voluntad y la carne. Segunda puerta que vamos a analizar es la lascivia. Lascivia es cuando yo no puedo controlar mis ojos y tengo que mirar a una persona para descubrir en mi mente su desnudez y desearla en el corazón, sea un hombre o sea una mujer. Vamos a estudiar esto en Job 31. Vamos a ver acerca de la lascivia. Job 31:1 dice lo siguiente: hice un pacto con mis ojos. Con eso arranca Job. Job dice, mire, yo conozco mis ojos y a mis ojos les gusta mirar a las mujeres. Entonces hice un pacto, tomé una decisión de controlar en el nombre de Cristo esos mis ojos. Y Job dice, hice un pacto con mis ojos, y hace una pregunta: ¿fijaré la mirada en una doncella? Dice, cuando habla de hacer un pacto, es que yo cuido, ¿sí? Cuido y hago lo que a mí me corresponde, es controlar mi carne
evitar mirar a mujeres o hombres, dependiendo de cuál sea su sexo. Y la debo crucificar, porque las otras dos variables del proceso, que es el mundo y el enemigo, ahí siempre van a estar. Siempre en el mundo va a haber la opción de mirar. Y siempre el enemigo va a estar ofreciéndome los deleites temporales de la carne. Pero yo tengo que hacer un pacto con mis ojos, tomar una decisión, fortalecerme en el espíritu para evitar fijar mi mirada en una doncella. Entonces, la lascivia es una de las llaves que abre la puerta, que conducen al adulterio, sin duda. Y obviamente también puede estar vinculada con la pornografía. Pero en este momento, concentrémonos en la lascivia. Versículo 2 dice, porque ¿cuál sería la porción de Dios allá arriba? ¿Y qué herencia de El Shaddai en las alturas? ¿No es acaso la calamidad para el inicuo y el desastre para quienes obran injusticia? Entonces fíjese una cosa, Job está diciendo, si yo abro la puerta de mis ojos y comienzo a mirar, a fijar mi mirada en las doncellas, eso va a traer calamidad, ¿sí? Entonces usted le abre la puerta ¿a quién? A la calamidad. Se le entró una zorra de calamidad a su vida. Y dice, y viene desastre para quienes obran injusticia. Entonces lo llama algo injusto, es una injusticia, y por ende trae desastre a mi vida. Entonces cuando uno empieza a ver las consecuencias de esto, uno dice definitivamente, no estamos entendiendo cómo el enemigo actúa y cuáles son sus maquinaciones. Detrás de una simple mirada, detrás de mirar una simple revista, que hoy en día, si usted ve en un consultorio odontológico, en un consultorio médico, encuentra uno revistas literalmente que tienen imágenes de mujeres desnudas o semidesnudas. ¿Cómo se llama eso? Se llama pornografía, que incita a la lascivia, ¿verdad? En los letreros uno va por la calle, los avisos publicitarios, en el internet, un email que usted no está buscando, hace una búsqueda en algún buscador de internet y le saltan cosas que usted no está buscando. Ahí está por todo lado el mundo alimentando, pero tengo que hacer mi parte de controlar mi carne, manteniendo una vida espiritual rica en oración, rica en intercesión, rica en ayuno, rica en vigilia, en congregación, en servicio, en la obra en la que el Señor me ha llamado a hacer mi tarea en el cuerpo de Cristo, lo que me corresponde hacer a mí, servir en la iglesia. Dice el versículo 4 de Job 31. ¿No observa él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si he andado con falsía y mi pie se apresuró al engaño. Entra otra zorra de falsía y engaño. Abrir la puerta a la lascivia hace que se entren todas estas zorras, estos demonios. Sea yo pesado en balanza justa y conozca Dios mi integridad. Si mi paso se ha apartado del camino y mi corazón se fue en pos de mis ojos. Entonces la lascivia me va a llevar a apartarme del camino. Me va a llevar, lo más probable, a pecar con otras cosas más fuertes, como es el adulterio, como es el abuso, como lo que ya hablamos hace un rato, ¿no? Y dice que mi corazón se fue en pos de mis ojos. Entonces la estrategia del enemigo es trabajar mis sentidos. Una vez controla mis sentidos y yo no tengo control sobre ellos, sino que él es el que controla mis sentidos, dice que puede controlar mi corazón, porque dice que mi corazón se fue en pos de mis ojos. Entonces el control o el timón del corazón, ¿en dónde está? Está en mis ojos. Si yo continuamente miro lascivia, deseo en el corazón a un hombre o una mujer, definitivamente ya mi corazón, ya perdí el control de mi corazón, ¿verdad? Y dice, o si alguna mancha se me pegó a mis manos. Entonces empieza ya a extenderse el impacto de la lascivia a otras partes del cuerpo. Empieza a afectar mi cuerpo, mis manos, quizás masturbación, quizás otro tipo de cosas sexuales. Y acuérdense que estamos hablando que es como en niveles. Voy profundizándome y yéndome cada vez a unos niveles mayores. Dice, versículo 8, siembre yo y coma otro. Sí, se ha arrancado el producto de mi campo. Fíjese una cosa tan tremenda. ¿A dónde quiere llegar el enemigo cuando yo abro esa puerta de la lascivia y ya pierdo el control de mi corazón y de mi cuerpo? Aún me afecta la productividad. Me afecta mi productividad. Entonces, dice, se ha arrancado el producto de mi campo. Muchas personas que han caído en lascivia, que han caído en adulterio,
empiezan a dedicar tanto tiempo a estar conectados en internet o a estar dedicados a alimentar estos deseos sexuales, que empiezan a ver afectada su productividad a nivel del estudio, a nivel del trabajo. Versículo 9: si mi corazón se dejó arrastrar por una mujer y he acechado junto a la puerta de mi prójimo. Está hablando directamente del adulterio. Si mi corazón se dejó arrastrar por una mujer y he acechado junto a la puerta de mi prójimo. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Dónde partió todo? En mirar una doncella. Abro la puerta a la mirada, no controlo mi mirada, viene entonces calamidad, desastre, falsía, engaño, pierdo integridad, me aparto del camino, pierdo el control de mi corazón, pierdo el control de mi cuerpo, me dejo arrastrar y empiezo a acechar a la mujer del prójimo o al hombre del prójimo. Adulterio, literalmente. ¿La puerta cuál fue? La puerta fue la lascivia. Si hubiese yo mirado a una doncella, dice Job. Versículo 10, ¿qué consecuencias trae esto? Muela mi mujer para otro y encorvense otro sobre ella. Entonces abro la puerta aún al adulterio para mi pareja. Ya empiezo a afectar no solo mi vida, sino la vida de quién, de mi familia, de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa. Versículo 11, eso sería una infamia y un delito castigado por los jueces. Entonces, ¿qué trae esto? Infamia y castigo, ¿verdad? Dice, un fuego que consume hasta el abadón y que arrancaría de raíz mis cosechas. Eso habla de qué? Es que eso nos lleva a la ruina, que el adulterio lleva a la ruina, a la infamia, a la pérdida de la fama, a la pérdida de la imagen, ¿verdad? Yo creo que si hay una cosa que uno sabe es que cuando sale un pecado de estos a la luz, se derrumba toda una serie de cosas. Si sale a nivel familiar, se derrumba la vida familiar. Si sale a nivel de la iglesia, se derrumba la imagen de este pastor, de este líder, y sus discípulos se ven afectados. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. El enemigo quiere meterse a robar, matar y destruir cuando yo le abro una puerta. Entonces dice que ese es un fuego que consume hasta el abadón. Y mire el vínculo demoníaco que tiene esto. Dice un fuego que consume hasta el abadón. ¿Qué significa esto? Que definitivamente, o ¿qué significa abadón? La palabra abadón significa en hebreo destrucción. Se usa tanto en Job 26:6 y Proverbios 15:11 y es equivalente al Seol o a la muerte. Y en Apocalipsis 9:11 aparece como el ángel del abismo, que en su traducción griega es Apolión o destructor. O sea, hay un vínculo directo con del adulterio, con el maligno, con el enemigo. Vuelvo y le digo, no hay forma de que usted y yo nos sacudamos el adulterio de nuestra vida si no lo ataco de manera espiritual, como una lucha espiritual, si no lo ato, lo reprendo y le doy la orden de que salga fuera de mi vida, reconociendo ese pecado, confesándolo delante del Señor, pidiendo perdón delante del Señor y apartándome de él. Y pidiendo perdón a las personas a las que he afectado y restaurando y restituyendo lo que tenga que restituir. Entonces cierra el versículo 11 diciendo y que arrancaría de raíz mis cosechas. O sea, lleva una a la ruina de tipo económico. ¿Y cuál fue la puerta que se abrió ahí? A la lascivia. Entonces todo arranca con algo muy pequeño, una pequeña zorra que se va extendiendo y tiene unos tentáculos tremendos y un impacto tremendo. Entonces todo inicia con los sentidos. Fijando la mirada en una doncella, se abre la puerta y entra la calamidad, el desastre, la falsía, el engaño, la pérdida de la integridad, el apartarme del camino. Saca del camino la gente. Lo quiere sacar el maligno a usted de su plan de vida, del plan que Dios tiene para usted, del plan que Dios estableció con su familia, del plan que Dios estableció con su ministerio, usted como siervo del Señor, como lo que Dios lo ha puesto a hacer. Acuérdese que el enemigo tiene dos objetivos: que la gente no reciba a Cristo y que los que recibieron a Cristo pequen y vivan dependiendo del pecado para mantenerlos neutralizados y que no ejecuten y no ejerzan en el nombre de Cristo, llenos del Espíritu Santo de Dios, su tarea en el cuerpo de la iglesia. ¿Qué genera esto en la persona? El corazón se va detrás de los ojos, se pierde el control. Los ojos gobiernan a las decisiones, el corazón se va en pos de una persona, de una mujer o de un hombre. Cambia la manera de actuar, empieza a acechar, dice, a la mujer o al hombre del prójimo. Acechar es una conducta típica demoníaca. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al acecho. Entonces hay un vínculo
demoníaco con esto. Entonces la carne quiere, la carne le gusta eso, pero el enemigo, una vez yo le abro la puerta y lo dejo entrar, va a empezar a controlar esa área de mi vida. Una vez esté atado, necesito desatarme primero, echar a ese hombre fuerte de mi vida y hacer morir y apartarme de ese pecado, hacer morir en mí lo terrenal. ¿Qué consecuencias tiene esto? Infamia, delito castigado, fuego que consume y ruina. Entonces, una vez se abre esta puerta, cuya entrada son los ojos, estamos muy enfocados en el tema de los ojos, ¿qué más entra aparte de todo lo que ya hemos visto? Mateo 6, 22 al 23 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. Creo que para usted es claro que cuando habla de tinieblas, habla del maligno, habla de espíritus inmundos, tinieblas. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no lo serán las tinieblas mismas? Entonces, cuando yo decido darle alimento a mi carne a través de mis ojos, con lascivia, con pornografía, introduzco a todo mi cuerpo tinieblas. Dice, estoy sumido en tinieblas. Entonces, entran las tinieblas, ¿verdad? Las tengo que atar, reprender y echar fuera las tinieblas. Tengo que renunciar a cada uno de los tipos de prácticas sexuales en las que nos hemos visto abocados a causa de haber abierto la puerta con lascivia o con pornografía. Uno a uno tengo que renunciar, tengo que atarla, reprenderla, echarla fuera a esos demonios en el nombre de Cristo Jesús. Tengo que fortalecer mi vida espiritual para dejar de alimentar la carne y hacerla morir y crucificarla, porque esa carne no se convierte, la tengo que someter a Cristo por el crecimiento espiritual. La carne no se convierte, no puede, dice la Biblia. Pero le digo que es importante que estudiemos Romanos 7, en donde Pablo habla claramente de que la carne no se convierte, se somete, se sujeta por el crecimiento espiritual. Entonces entran tinieblas, entra oscuridad, entra el enemigo a controlar esas áreas de mi vida. Y cuando se están tinieblas, no se puede ver cuál es el camino. Entonces vemos gente tomando decisiones que uno dice, pero ¿cómo esta persona tomó esa decisión? ¿Cómo esta persona hizo esto? ¿Cómo esta persona cayó en este pecado tipo sexual? ¿Cómo esta persona que era un gran referente social, espiritual, un gran padre de familia, un ejemplo, cayó en adulterio? ¿Cómo? Está en tinieblas, no puede ver. Acuérdese que la lucha no es contra carne y sangre, no es contra esa persona. No se enfoque en esa persona simplemente es el resultado de un ataque del maligno. En algún momento abrió la puerta o heredó de sus ancestros, entonces hay que ayudarlo. Acuérdense que es claramente bíblico que dice que si nosotros sorprendemos a alguien en alguna falta, nosotros que somos los espirituales tenemos que ir y restaurar a esa persona, porque nosotros podemos caer en eso mismo, porque no existe nadie que sea libre de la tentación de tipo sexual, sea el que sea el pastor que sea, el líder que sea. Todos absolutamente tienen esos apetitos sexuales porque vienen en el paquete con la carne, a no ser de que tenga don de continencia. No he conocido el primero. Entonces, es bien importante que nosotros nos dediquemos a clamar e interceder por esas personas y a restaurarlas. No lo podemos dejar allá a merced del maligno, del enemigo, que ya se entró, porque tengo yo que cuidar, no sea que se me haya entrado también a mi vida. Entonces, el enemigo es como una plaga. No actúa solo, no se va tan simplemente por el hecho de que yo sea cristiano. Yo lo tengo que echar fuera. Una cosa bien interesante del ministerio de Jesucristo es que los demonios no se iban cuando Jesucristo llegaba a un lugar. Porque Él llegara no se iban. Él le daba la orden de que salieran. Es igual en su vida. Usted le tiene que dar la orden de que se vayan de su vida, se vayan de sus ojos, que se vayan de sus sentidos, que se vayan de su mente, que se vayan de sus sueños, porque el enemigo aún pone sueños eróticos, sueños sexuales. Sueños sexuales son demoníacos totales, no hay forma de que eso tenga otro origen. O los pensamientos que se le vienen a uno, deseos sexuales, ¿de quién son? Si la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, son de la carne, son del maligno. La carne quiere, el maligno me incita a que vaya y coma del mundo. Entonces tengo que echarlo fuera. Si no lo saco, si no lo echo fuera, no hay forma de que yo pueda controlar la carne. Y el enemigo conoce la ley, por supuesto, y él reclama autoridad legal para quedarse en mi vida si yo permanezco pecando. Pero si yo dejo de pecar,
Me declaro lavado con la sangre de Cristo, confieso mi pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Le quito toda autoridad legal de estar adentro, lo puedo echar fuera, porque ya no tiene autoridad legal, porque estoy limpio, pero me tengo que apartar de ese pecado, ¿verdad? Es necesario que usted ore, es necesario que clame, pida soporte, pida ayuda, y no se deje engañar más del enemigo, porque esos pecados como avergüenzan, el enemigo evita que uno los cuente, que uno pida ayuda, que uno hable y diga, oye, necesito que me ayuden, porque pues obviamente ¿cómo voy a perder yo mi gran imagen de gran líder, de contarle que yo ando metido en esto? Literalmente eso es proteger un demonio. Cuando yo no digo, pero llevo años con esa atadura y no me la he podido sacudir, actúe rápido, pida ayuda, prontamente, para que usted no vaya a caer en otras cosas peores, como dice la palabra de Dios. Entonces debo sacarlo porque es un ladrón, no tiene autoridad. Jesucristo se la quitó en la cruz y la Biblia dice que nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada nos hará mal. Entonces recupere nuevamente, ¿sí?, su autoridad espiritual, que usted no la ha perdido, pero la tiene que ejercer en santidad, con sus vestiduras limpias de santidad de Jehová, como dice Zacarías 3, con las vestiduras limpias de santidad de Jehová. Entonces, ¿cómo orar? Tengo que atar esas tinieblas, tengo que echar fuera las tinieblas, tengo que declarar que estoy lleno de la luz de Cristo, tengo que renunciar a la herencia de maldición que recibí de mis padres a la buena manera de vivir, tengo que anular las consecuencias de ese pecado en mi vida, en mis ancestros, tengo que echar fuera esos espíritus y tengo que hacer morir en mí lo terrenal, los deseos pecaminosos de la carne. Entonces, debo declarar que estoy iluminado con la luz de Cristo. Debo vestirme de la armadura de Dios, es un tema que vamos a mirar más adelante. Debo vestirme con toda la armadura de Dios y hacer morir en mí lo terrenal. Atar y desatar lo que tengo que atar y desatar. Entonces, con esto vamos a dar por terminado el video número 3 y vamos a estar alistándonos para el siguiente video, en el que vamos a ver consecuencias del adulterio, algunas consecuencias adicionales del adulterio, y vaya entonces haciendo una revisión de qué cosas pudo haber usted heredado a sus ancestros, de qué puertas se pudieron haber abierto a nivel sexual, en la infancia quizás, en la adolescencia, quizás a través de pornografía, a través de algún tipo de práctica, o de pronto usted fue víctima de algún abuso, de alguna violación o de algún tipo de acoso, y eso abre puertas al enemigo. El enemigo también conoce que la palabra de Dios dice que lo que le enseñemos al niño, cuando ese niño sea viejo, no se apartará de él. Pues eso también lo conoce el maligno. Por eso el maligno quiere empezar muy temprano a atacar la vida de nuestros niños y amarrarlos y atarlos a cosas sexuales desde su infancia. Quizás usted y yo hemos sido víctimas de eso. Hay que orar, hay que declarar que el Señor nos muestra, saca todo a la luz, y tenga una cosa clara en su corazón: Jesucristo venció el mundo, Jesucristo venció la carne, Jesucristo venció al diablo y a sus demonios. Usted y yo tenemos la autoridad para salir de ahí, pero es necesario que tomemos una decisión. Es necesario que renunciemos a eso. Es necesario que renunciemos a la herencia que hemos recibido de nuestros padres y a las prácticas pecaminosas, a la lascivia, a la pornografía. Es necesario que echemos fuera esos demonios a los que les hemos abierto la puerta y que han entrado a controlar nuestra vida sexual. Es importante entender que la lucha no es contra carne y sangre, claramente dice la palabra de Dios, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, que quieren destruir mi vida de pareja y que al final quieren simplemente llevar a que se destruya la familia. Entonces vamos a orar, vamos a clamar al Señor de que nos ayude y nos fortalezca en esta tarea que ella ganó por nosotros. Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque tú, pese, Señor, a que nosotros éramos pecadores, tú entregaste, Señor, a tu unigénito, a tu Hijo amado por nosotros, y cargaste todos nuestros pecados y transgresiones en Él, en esa cruz, y con Él murieron todos nuestros pecados y nuestras transgresiones. Nosotros, Padre del cielo, confesamos que hemos pecado contra ti, Señor bendito, y confesamos con libertad, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
En el nombre de Cristo yo le invito a que usted confiese todos aquellos pecados que el Espíritu de Dios le muestra en este momento. Tómese un tiempo para confesar uno a uno, con el nombre con el que los pecados deben ser llamados. Si es pornografía, confiese y apropiese del lavamiento por la sangre del Cordero. Y que a medida que usted confiesa en el nombre de Cristo Jesús, todos esos inmundos demonios sean atados, reprendidos y echados fuera de su vida y enviados al abismo a donde pertenecen. Y que el Espíritu de Dios restaure su vida y aquellas áreas que esos demonios estaban robando, matando y destruyendo, y que lo que desordenaron ahora se ordene en el nombre de Jesucristo, por la sangre de Cristo, porque Jesucristo es su Señor. Jesucristo pagó por usted en esa cruz. Usted es libre de eso en el nombre de Cristo. Si es adulterio, confiéselo en el nombre de Cristo Jesús. Si es abuso sexual, si es pedofilia, bestialismo, homosexualismo, impureza sexual, masturbación, confiese en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Todas esas son puertas abiertas que dieron entrada a las tinieblas, y que las tinieblas sean atadas de su vida, reprendidas y echadas fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y que usted sea iluminado con la luz de Jesucristo su Señor, que su cuerpo, su espíritu, su alma y todo su ser sea hallado irreprensible delante del Señor, iluminado con la luz de Cristo, porque escrito está que nosotros que tenemos a Cristo, por los cuales murió Cristo, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, en el nombre de Cristo, y nada nos hará mal. Así que ate toda fuerza del maligno en su vida, repréndala y échela fuera de su mente, fuera de sus ojos, fuera de su cuerpo, fuera de sus manos, fuera de su corazón, en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Que su corazón sea limpio de toda inmundicia y que su corazón sea controlado por el Señor Jesucristo. Entregue su corazón a Cristo. Hijo mío, dame mi corazón, porque de Él mana la vida. Dame tu corazón, porque de Él mana la vida. Entregue su corazón al Señor Jesucristo. Toma posesión, Señor, de los corazones de tus siervos que en este momento oran con fe, creyendo y declarándose libres en el nombre de Cristo Jesús. Hay libertad en el nombre de Cristo Jesús. El enemigo fue derrotado en la cruz. El enemigo no tiene autoridad. Jesucristo lo venció, lo expuso a derrota eterna. Jesucristo es el Señor. Te pedimos también, amado Señor, que tú nos fortalezcas para perdonar, oh Dios bendito, a todas las personas que nosotros hemos acusado de culpables de algún pecado, un delito sexual en contra nuestra. Porque la palabra es clara cuando dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Perdone hoy con misericordia, porque esas personas fueron utilizadas por el maligno en contra suya. Ya no mire más a esa persona. Entienda que fue el enemigo que le quería destruir a esa persona y destruirlo a usted. Así que usted perdone en el nombre de Cristo. Perdone en el nombre y en la autoridad de Cristo. Declara a esa persona lavada con la sangre de Cristo Jesús. Desvincúlese ahora, renuncia al resentimiento, al odio, a la amargura. Y que en el nombre de Cristo Jesús todo inmundo espíritu de amargura, de resentimiento y de odio se ha echado fuera de su vida en el nombre de Cristo. Perdone con misericordia, con el perdón de Cristo, y libérese de esa cadena de resentimiento que el enemigo puso en usted cuando abusaron de su vida, cuando abusaron de usted sexualmente. Y sea lleno del Espíritu de Cristo, del Espíritu de perdón, del Espíritu de misericordia. Ahora te pedimos, Padre, que tú nos fortalezcas para no alimentar más los deseos de la carne. Y hoy tome decisiones en el nombre de Cristo, lo que el Espíritu de Dios le muestre. Tome la decisión de cortar con esa relación que usted sabe que tiene que cortar. Tome la decisión de dejar de mirar y de frecuentar aquellas páginas de internet que le son motivo de caer. De mirar las revistas que le son motivo de caer.
de ir a los sitios o estar con las personas que les son ocasión de caer a nivel sexual, que despiertan lascivia, que despiertan pornografía. Cierre esas puertas. Cierre las redes sociales que sea necesario cerrar. Eche fuera esas zorras. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque las viñas están en cierne. Cácelas en el nombre de Cristo. Átelas, repréndalas, échelas fuera. Tome la decisión de cerrar esa puerta para que nunca más el maligno entre por esa puerta a robarlo, matarlo, destruirlo, como dice la palabra del Señor. Que el Señor le fortalezca. Yo lo declaro fortalecido en el poder de la fuerza de Cristo. Declaro que usted puede, que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Solamente tome la decisión. Solamente hoy pida perdón. Y a medida que usted pide perdón, que las ataduras y ligaduras de pecado sean rotas por la palabra del Señor, que es más cortante que espada de dos filos, y que su yugo sea quitado de encima suyo, como está escrito en la palabra. Yo declaro que toda acta de decretos que le ha sido contraria a causa del pecado, hoy es reprendida, echada fuera y clavada en la cruz en el nombre de Cristo. Yo lo declaro lavado con la sangre de Cristo. Lo declaro lleno del Espíritu de Dios. Declaro que usted recupera en el nombre de Cristo Jesús la autoridad que le había cedido al enemigo a causa del pecado. Que usted se levanta, vuelve y recupera su tarea. La tarea de ministro de Cristo. La tarea de siervo de Cristo que el enemigo le había quitado. La tarea de embajador de Cristo. Restaure su familia. Perdone, vuelva en el nombre de Cristo Jesús a restaurar su familia. Pártese del mal y haga el bien y le alumbrará a Cristo. Damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es luz. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra trae libertad, Señor. Ahora llénanos de tu amor, oh Dios bendito. Llénanos de tu gozo, de tu alegría, Señor. Porque tu palabra dice que nosotros con alegría saldremos y en paz seremos vueltos. No se acuerde más de las cosas pasadas, ni traiga más a memoria las cosas antiguas, que el Señor pronto hará cosa nueva y saldrá a la luz. Pero cuide sus pasos. La lucha continúa y es diaria y continua y no se puede ceder, porque la carne no se convierte, la carne hay que someterla. Restaure su vida espiritual, restaure su vida de oración, de devocional, de congregación, de estudio de la palabra, de servicio. Manténgase fortalecido en el espíritu para que no lo dominen los deseos de la carne. Y usted sea bendito en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Te damos gracias, Señor bendito, por este día, porque nos has permitido compartir tu palabra, y declaramos, Señor bendito, que en libertad nosotros caminamos, en tu reposo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, un abrazo para todos, el Señor los guarde. Estamos entonces pendientes de nuestro próximo video, en el que vamos a ver más consecuencias relacionadas con el adulterio. Entonces, manos a la obra y hacer todas esas tareas que el Señor hoy nos reveló. El Señor los guarde. Un abrazo para todos.